privilegio estar aquí en este lugar para ministrar la palabra. Siempre le agradezco al Señor esa oportunidad. Y bueno, quiero orar para pedirle al Señor que tome control de este momento, de mi persona, muy particularmente, y sea Él el que haga la obra. Señor, gracias te doy, Padre, por este día, Señor. Estamos aquí como iglesia reunidos en tu nombre, buscando tu presencia, dejando que tu palabra entre a nuestro corazón, nos toque, nos transforme, Señor. Tú tienes ese compromiso con nosotros de hacernos pasar de gloria en gloria, de desarrollarnos, de madurarnos y a su vez nosotros contigo, Señor. Gracias, Padre. Permite que esta palabra que hoy me entregaste la puedas entregar al corazón de cada uno también, Señor, a través de mi boca. Pon las palabras tú y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. El título de la palabra que quiero compartir con ustedes se llama Misterios Revelados. La Biblia habla de muchos misterios que pertenecen a Dios. Y en el Antiguo Testamento hay muchas cosas que quedaron bajo un velo, que no se entendía. Que la gente, porque Dios anunciaba, pero de alguna manera no estaba listo, no estaba claro todo el proceso para que el ser humano pudiera comprender esos planes que sobrepasan todo entendimiento y sabiduría del hombre y que Dios tenía para nosotros. Entonces quiero hablar un poco de estos misterios revelados, pero antes quiero explicar un poco el proceso de todo lo que Dios hace para que estos misterios sean revelados al hombre. Porque cuando llegó Jesús y llegó el Nuevo Testamento, fue como, en la última predica lo dije, fue como si hubiesen prendido una luz en un cuarto oscuro. Muchas cosas quedaron a la vista, iluminadas, están en la palabra claramente especificadas, pero aún usted puede leer la Biblia y no percatarse de lo que está ahí. Y es un proceso que Dios tiene que realizar en nosotros para que podamos llegar a entender y a recibir esa palabra que Dios tiene para nosotros. Al principio, cuando yo caminaba los primeros años con el Señor, alguien me hizo un comentario que me pareció bien, ¿cómo se llama? Gracioso, pero realísimo. Decía: Florcita, las personas a las que tú le vas a predicar el Evangelio tienen solamente estos problemas. Están ciegos, sordos y muertos. Del resto, más o menos bien parados. Así que así estamos nosotros realmente, y por eso entender las cosas de Dios requiere la intervención de Dios y requiere estrategias que Dios usa. Voy a basarme en este pasaje de la palabra para explicar un poco esto. Dice en Mateo 13, 10 al 19, y lo están viendo allí en la lámina también, para que puedan trabajarlo conmigo, porque a veces apelar a la vista y al oído es más efectivo que solo a uno de nuestros sentidos. Entonces dice la palabra: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen.
porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ok, cuando uno lee la primera vez esta palabra, uno queda un poco confuso. Bueno, yo quedé confusa. Yo decía, pero Dios quiere o no quiere que la gente entienda y se convierta. Porque les habla por parábolas. Y cuando nosotros vemos cómo eran las parábolas, eran cosas de la vida cotidiana de las personas que escuchaban. Era como hablarles en un lenguaje que ellos pudieran manejar y entendieran. Sin embargo, había que hacer un proceso racional, había que hacer un proceso de asociación de ideas, de meditación en lo que me están diciendo, de quizás darle un codazo al otro y preguntarle, pero ¿qué entendiste tú de esto que él está diciendo? Porque en realidad la parábola tiene la intención de despertar la atención en la persona. Hay un acróstico que se usa en el mundo publicitario que es el AIDA, y es un acróstico que explica cómo pasamos de no prestar atención a algo hasta desarrollar el entendimiento suficiente y todo lo demás para llegar a una acción. En este acróstico AIDA, A significa atención, capta su atención, y capta su interés, D toma una decisión y A toma una acción. Y realmente los publicistas usan esto, pero eso Dios ya lo sabía. Dios sabía cómo hacer para que nosotros nos volcáramos, nos mostráramos de alguna manera interesados en las cosas de Dios. Porque nosotros somos seres integrales y Dios trabaja con nuestra alma, con nuestro espíritu, con nuestra mente. Recuerden que el Señor dijo que lo amásemos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Todo nuestro ser está involucrado en la conversión y Dios apela a todo para que nosotros podamos llegar hasta el punto de pasar de la a la A otra vez, que es la acción. Entonces, cuando Dios usaba las parábolas, cuando el Señor usaba las parábolas, estaba tratando de despertar en la persona la atención y el interés. Pero sabemos también que algunas personas no van a recibir el Evangelio. Es triste, pero el Señor mismo lo anunció así. No a todos los llamados lo reciben. Pero Dios agota todos los recursos para que eso sea recibido. Y a veces es bueno que si tú te vas a perder, si tienes eso, por eso que esta palabra dice que si tienes poco, ese poco te será quitado. O sea, Dios está tratando que de ese poco que tú tienes, de un entendimiento entenebrecido, de una vida que no te llama a nada acercarte a Dios, que eso llegue a transformarse hasta un punto en donde tú puedas abrazar la verdadera fe que te salva. Pero si en todo el proceso de Dios tú no llegas a pasar a la fe salvadora, preferiblemente Dios va a quitarte lo poquito que pudieras entender, porque en realidad, mientras más responsable eres del conocimiento que tienes, más te condenas. Entonces hay un punto en que nosotros pasamos de no tener casi nada a tener lo suficiente para abrazar la fe salvadora. Pero si no pasamos a ese punto, eso te será quitado, porque es preferible que no lo entiendas. Pero el Señor pone la mesa, pone las circunstancias, buscando activar en cada uno de nosotros que podamos
llegar a tener suficiente fe para que podamos abrazar eso que Dios nos está entregando y lo entendamos. Fíjense, cuando la persona que habló conmigo del Evangelio me habló la primera vez, yo no recuerdo lo que ella me habló a ciencia cierta, pero yo sentí algo en mi corazón que me dijo, esto es verdad y esto es Dios hablándome. Hasta ahí llegó ese momento. Y ella agarró y me prestó un libro que se llama Religión o Cristo, un libro así delgadito, pequeño, fácil de leer. Yo me lo leí esa misma noche. Yo soy una persona muy racional, muy lógica, y quizás a mí me apela más por la parte lógica y racional. Y en ese librito, leyendo detalle, yo llegué a la extrema conclusión, a la clarísima conclusión, a la absoluta verdad y al total convencimiento de que yo me iba a ir al infierno. Que yo tenía suficiente pecado para irme al infierno y que si yo no aceptaba esta salvación, que además entendí que era tan perfecta, tan llena de sabiduría y del amor de Dios, cuando yo entendí lo que Dios hizo en la cruz por mí y cómo ese sacrificio era suficiente para salvarme, yo dije, entendí, Señor, pecadora, me voy a ir al infierno, tú me estás ofreciendo la salvación, yo me la apropio. Y así fue como al final del libro estaba una pequeña oración en donde te decía, repite esta oración si quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador y Señor, y yo la hice. Ahora bien, en este pasaje nosotros vemos que se nombra una profecía de Isaías que explica la condición en la que está el hombre. Dice que el corazón de este pueblo se ha engrosado, y engrosado significa es como endurecido, y por eso sus oídos y sus ojos están cerrados y no pueden entender para que se conviertan y Dios los pueda sanar. Entonces, ¿qué está proveyendo Dios? Acciones que puedan trabajar esta incapacidad para que nosotros podamos recibir. Pero, pasa a la siguiente porque quiero mostrar algo. Fíjense lo que dice aquí. Inmediatamente cuando él termina esta explicación, les explica a ellos: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, fíjense lo importante que es entender el Evangelio. Cuando no la entiendes, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, ahí vemos también el cumplimiento de que dice, lo poco que tienes te será quitado, pero al que tienes se le dará más. Porque en la medida en que nosotros, es como si una vida, un germen de vida se inició en nosotros, y esa vida va a crecer, se va a desarrollar, y nosotros vamos a ir comprendiendo cada vez más el Evangelio, cada vez más viviendo la vida espiritual, todo eso. Pero tiene que haber nacido la persona. Si tú te quedas a mitad de camino, eso es como cuando, por ejemplo, hay una persona muerta y le meten una descarga de esas eléctrica para que el corazón lata. Puede ser que el corazón empiece a latir, pero a lo mejor queda en estado vegetal. Eso no es vida. Dios no quiere a nadie en estado vegetal. Dios quiere que todos vivamos y actuemos y hagamos y manifestemos una vida en abundancia, porque para eso vino Jesús, a traer vida en abundancia. Entonces hay un proceso, ¿verdad?, de ir de estar muerto a vida, pero vida en abundancia. Y lamentablemente hay algunos que se quedan a mitad de camino, y entonces esas personas que se quedan a mitad de camino, mejor no darles más, porque mientras más te dan, te condenas más, en realidad, porque el mismo Jesús lo dijo: ustedes, al oírme a mí, su pecado permanece. Tienes un pecado todavía más claro, porque Jesús se te presentó, te habló y tú lo rechazaste. Entonces es una cuestión bastante complicada y delicada. Ahora, este pasaje
pasaje también lo nombra Juan. Vamos a la siguiente. Okay. Aquí también Juan hace referencia a lo que dice Isaías, pero lo ve desde otro punto de vista, y lo ve quizás desde el punto de vista más de impacto, de toque de emociones, porque dice que Jesús había hecho tantas señales delante de ellos, pero aún así ellos no creían. O sea, Juan le da el enfoque más allá de lo que enseñaba Jesús, a lo que la gente también veía, y dice que veían grandes milagros y con todo y todo no creían. Y entonces entre el versículo 37 y el 42, que es el que sigue aquí, vuelve a nombrar ese pasaje de Isaías que explica por qué algunas personas no se convierten o el misterio no se les revela. Claro, añade la parte donde dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Ante quién se ha manifestado el brazo del Señor? Pero luego habla específicamente del mismo pasaje que habla Mateo. Pero fíjate lo que dice aquí: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Quiero que puedas entender que la fe salvadora puede confundirse con una fe en donde tú llegas a creer que Jesús es el Cristo, pero no lo recibes como tu Salvador y tu Señor realmente. Hay un pasaje en Santiago que dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, fíjense ustedes que aquí dice que algunos creyeron en Jesús, pero no lo confesaban porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, fíjense ustedes cómo todo ese proceso de pasar de muerte a vida pasa por diferentes tonalidades y aspectos. Te puedes quedar atrapado en simplemente aceptar que Dios existe, que Jesús vino al mundo, que hizo algo, y no haber abrazado o experimentado verdadera salvación y conversión. Y quizás por eso también Jesús decía que dentro de las iglesias crece cizaña, y que la cizaña se parece mucho al trigo. Es confuso porque una persona puede alegar que cree en Jesucristo y no haber nacido de nuevo, no haber pasado por este proceso de salvación en forma integral y completa. Dios apela a nuestras emociones, Dios apela a nuestro intelecto, pero todo ese proceso tiene que culminar en una forma en donde produzca vida y conversión real en usted. Y yo no quiero decir, haciendo quizás la explicación de que el intelecto y las emociones Dios las toca para que nos volvamos a Él, que el Espíritu Santo no es lo principal para que nosotros creamos. Todo lo contrario, lo es. Porque esto es un asunto totalmente espiritual. ¿Recuerdan que les dije? Nuestro espíritu está muerto. Así que el Espíritu Santo tiene que convencer al hombre de pecado, de justicia, de juicio. Tiene que crear este milagro de resurrección espiritual para que tú puedas degustar la salvación. Quiero explicarlo con un ejemplo. La madera, mientras más dura es, más fácilmente, si quieres clavarle un clavo, se va a rajar. Quiero que identifiquen a la madera como uno de nosotros. Nosotros estamos endurecidos y Dios necesita que ese clavo entre en nosotros. Y hay muchas técnicas que los carpinteros usan para que clavando ese clavo la madera no se raje y pueda entrar. Tiene que ver con el recalentamiento del clavo, con el ángulo del clavo, todas estas cosas, técnicas diferentes. Estuve leyendo sobre eso y es bien interesante cómo se rebuscan para que ese clavo entre sin romper la madera. Pero ¿sabe usted qué? El martillazo lo da Dios. El golpe que hace que ese clavo entre, lo hace el Señor. Y hay un pasaje en la palabra que de hecho lo dice, que su palabra es como martillo
Él es el martillo. Sin la participación del Espíritu Santo, nosotros no llegaríamos a los pies de Cristo, no seríamos resucitados, no entenderíamos nada, porque la revelación viene del Espíritu. Sin embargo, somos integrales y Dios apela a nuestras emociones, a nuestro intelecto, a las circunstancias que nos rodean, porque la mayoría de los que estamos aquí, estoy casi segura de que llegaron a los pies de Cristo porque estaban pasando algún problema o trabajo. Porque normalmente uno está en el mejor ambiente de apertura cuando uno está pasando una situación difícil, y ahí es que te acuerdas de que Dios existe. Así que todo, mire, Dios busca todo para sacarnos de las tinieblas y pasarnos a la luz y pasarnos a su reino y hacernos sus hijos, pero hay personas que no lo van a aceptar. Hay personas que van a creer que lo aceptaron y quizás se autoengañan, pero yo quiero decirles una cosa: Aida termina con una acción. Y Santiago complementa también lo que dijo Pablo en Romanos, de que la salvación es por fe. Santiago complementa diciendo que la fe se evidencia por las obras. No puedes decir que tú abrazaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador y seguir viviendo una vida de pecado. Cuando yo me leí este librito y entendí que yo era una pecadora, yo luego fui a una reunión, inmediatamente esa semana fui a una célula. Allí me dijeron: ¿alguien aquí quiere recibir a Cristo? Y yo dije: bueno, yo ya lo hice, pero en privado, leyendo un libro. No, vamos a hacerlo aquí delante de todos, que la palabra también dice que si confiesas ante los hombres que Jesús es el Señor, Dios también te confesará delante del Padre. Y yo dije: ¿cómo no? Dígame dónde va. Yo estaba más que convencida, hermano. Y mire, y en esos primeros tiempos de ese primer amor, yo en ese momento yo no sentí nada, yo no escuché campanitas, yo no lloré, yo no me emocioné, yo era muy racional para ese momento. O sea, actuaba más la razón en mí. Después, por supuesto, bueno, he llorado, me he quebrantado el sentido del Señor, he hecho tantas cosas, pero en ese momento lo mío era solamente: entendí, Señor, lo entendí clarito, tranquilo, lo entendí. Y entonces, pero yo recuerdo que yo sentía una cosa que yo decía: yo no quiero pecar, Señor, no quiero pecar, Padre, no quiero ofenderte más nunca. Que hasta cuando el semáforo se ponía en rojo, yo me paraba y así no hubiera nadie a la distancia, yo no me movía porque no me quería ni siquiera comer el semáforo. Ahorita tengo que confesar que me lo como, hermano, por la seguridad. No, lo confieso aquí porque quiero que sepan, si me ven comiendo un semáforo, yo hoy en día cuestiono más el asunto de la seguridad. Y entonces si veo que estoy solita en un carro, en una esquina, digo: mejor me muevo de aquí, que uno no sabe dónde sale algún loquito por ahí. Y sí, yo por supuesto veo bien el detalle de que no vaya a haber un accidente por causa de que yo me coma el semáforo, pero sobre todo si es de noche, usted no me va a ver parada en ninguna esquina, ¿ok? Entonces, creer en el Evangelio implica uso de la mente, asociación de ideas. Esas parábolas despertaban en los: no entiendo lo que dice, no entiendo por qué no habla así, ¿qué me está diciendo? Yo sé lo que es el trigo, sé lo que es lanzar para sembrar, y dice: pero ¿qué quiere decir? Porque hablando con los otros, despertando el interés unos con otros, ¿verdad? Y entonces buscando la manera de que nosotros nos volvamos al Señor. Pero hay personas que están tan listas, tan sensibles, que directamente el Señor puede hablar con ellos, rápido, fácil, ya tú estás abierto. De hecho, fíjate que esta última parte dice que los profetas que anunciaron estas cosas, ¿cuánto hubiesen deseado escuchar lo que Jesús ya estaba revelando? Porque para ellos les quedó oscuro, ellos no entendieron, ¿ok? Pero si Jesús hubiese estado en sus tiempos, ellos habrían entendido, porque estaban abiertos. Y los apóstoles estaban abiertos, y por eso el Señor les dice: a ustedes les voy a dar más, porque son tierra fértil, porque van a producir fruto. Nosotros en nuestra mente sabemos que no vamos a invertir esfuerzos en algo que no va a producir.
Pero Dios sí invierte en cada uno de nosotros si tenemos una capacidad de producir. Entonces, hermano, mire, revise su vida. Pregúntese a usted mismo: Señor, ¿me ves como una tierra fértil? Invierte en mí. Busque leer la palabra. Busque, Señor, háblame de todo lo que tiene tu palabra ya revelado, pero que me lo tienes que revelar a mí en lo particular. Porque mientras Dios no se lo revela, eso es un misterio. Es un misterio. Entonces, pasa la siguiente. Yo quiero hablar ahora de los principales misterios revelados con el Nuevo Testamento y a través de Jesucristo y el Espíritu Santo, para que reafirmemos estos conocimientos que debemos manejar, que son básicos, que son el Evangelio que hemos abrazado y creído. ¿Ok? El primero de los misterios es que la salvación es por la fe en Jesucristo, y dice: el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Al que pueda fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo, al único sabio Dios, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Esto lo dijo Pablo en Romanos, y él está diciendo que la revelación de este misterio es que Dios desea que todas las naciones obedezcan a la fe. O sea, la palabra, para el judío, la ley era lo que deberían obedecer. Pero el Señor me está diciendo que obedezcamos a la fe, y obedecer a la fe, aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, aceptar eso que Dios hizo por ti, es lo que va a hacer que tu vida cambie y obedezcas la ley de Dios o la ley de Cristo. ¿Okay? La fe en Jesucristo produce salvación. No podemos hacer nada para ganarla o merecerla. Lo que Jesús hizo es suficiente para salvarnos. Y por eso Pablo lo expresó así también: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No es por obras, para que nadie se jacte. Pero vuelvo y repito, porque la suma de la palabra de Dios es la verdad. Y ya expliqué anteriormente que este proceso debe llevarnos a una resurrección y a una acción. No puedes decirme que tienes fe si yo no veo un cambio de vida. Santiago lo dice: muéstrame tu fe por tus obras, por tus acciones, por tu cambio de vida. Eso me va a demostrar que tú pasaste de muerte a vida, que tu corazón está latiendo y que estás en tus 5 sentidos y plenitud de vida, accionando en un mundo en tinieblas, pero que tú eres luz. Hermano, si usted está viviendo una doble vida, si usted está viviendo una situación allí que no parece que, mira, la palabra dice que le van a vomitar de la boca de Dios, ¿usted es o no es? ¿Amén? Amén. Vamos a la otra. El otro misterio es que el Mesías revelado tiene poca semejanza con el concepto que tenía el pueblo de Israel. Dice así: no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Mire, hermano, no pasaba por la cabeza de nadie que el Mesías iba a ser Dios mismo hecho hombre. Eso no lo entendía, pero a nadie. Y fue un problema con los fariseos y con todos las autoridades religiosas de la época, porque es que no había pero ni idea de que eso iba a ser así. Dios mismo hecho hombre para hacer lo que Adán no pudo hacer, obedecer correctamente a Dios. Y por causa de eso, porque él pudo obedecer correctamente,
Así como por Adán nosotros fuimos condenados, por la obediencia de Cristo, nosotros fuimos salvados. Entonces, eso era un misterio, pero una locura total, porque además la Biblia lo mostraba como un siervo sufriente, pero eso no lo entendía todavía tampoco. Y entonces la gente se imaginaba que Jesús era un guerrero que venía a llevarse por delante a todos los imperios que tenían sometido al pueblo judío y a poner orden aquí en esta broma que nos tiene echado a perder la vida. Y resulta que vino uno que decía que era Dios, pero lo clavaron en una cruz, murió, y la vida parece que continúa y no pasó nada. Y resulta que ha pasado algo tan extraordinario, algo que verdaderamente conmovió el universo completo, que fue que fuimos restaurados, fuimos salvados. Porque nosotros a veces, cuando alguna cosa que estamos viviendo nos parece que no se presenta como quisiéramos que fuera el éxito, nos parece que es que Dios como que perdió allí. Pero es que Dios está trabajando más profundamente de lo que usted ve, porque Dios trabaja para la eternidad. Dios trabaja para la eternidad. Entonces, lo que ahorita parece que no, es que Dios lo trabajó tan profundamente que va a trascender en el tiempo y más allá. Entonces, ese es el misterio de que Jesús mismo es Dios, hecho hombre, y vino a trabajar nuestra salvación a través de su sacrificio. Entonces dice, así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La sabiduría de Dios se botó con Cristo. Cristo es la expresión máxima de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Cristo hizo una obra tan perfecta para nuestra salvación. Cuando uno escudriña la palabra y va entendiendo cómo todo se arma y se calza perfectamente, uno queda sorprendido de verdad de que no hay un plan más perfecto que el que Dios hizo a través de Cristo. Y eso es un misterio que nosotros debemos ir entendiendo día tras día, porque es que el misterio siempre está. Yo les digo, la palabra es inagotable. La palabra todo el tiempo te muestra algo nuevo, te revela, te impacta. Tú te conmueves viendo, Dios mío, qué maravilla, cómo Dios es, todo lo que significa esto, Dios. Entonces, es algo que va a superarnos siempre. Pasa la otra. El otro misterio. Los cristianos serían habitados por el Espíritu Santo. ¡Wow! Dios se hizo hombre para salvarnos y ahora Dios habita en nosotros. ¿A quién se le iba a ocurrir que Dios quería hacer su morada en cada uno de nosotros y que nos daba de su propio espíritu para que nosotros pudiéramos vivir vidas espirituales, para que tuviéramos esa conexión con Dios mismo? Eso es algo ¡wow! Extraordinario. Dice, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. La única esperanza que ahorita la humanidad tiene somos nosotros mismos. Cristo en nosotros. Esa es la esperanza de que ellos puedan ser salvados también si usted manifiesta la vida de Cristo, si usted manifiesta la luz de Cristo. No hay esperanza para el mundo sino a través de su iglesia, porque nosotros somos su cuerpo. Somos su iglesia, Él nos habita, somos su esposa y somos la esperanza para un mundo que se pierde. Cristo en nosotros. Gloria a Dios. Seguimos. Otro misterio, el misterio de un final con transformación para algunos sin muerte. Dice, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta.
Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Fíjense, habían dos facciones dentro del pueblo de Israel, que eran los fariseos y los saduceos. ¿Saben? Los saduceos no creían en la resurrección. Ellos pensaban que lo bueno y lo malo te pasaba aquí. Si llevabas una conducta adecuada, te iba a ir bien. Si llevabas una mala, te iba a ir mal. Los premios se daban aquí y hasta ahí llegaban. Se murió, se murió. Así comenzó, o sea, así encontró Dios a su propio pueblo. Con la mitad pensando que no había resurrección. Y la otra mitad creyendo que había resurrección, pero no entendían cómo. No estaba claro cómo iba a ser ese proceso de resurrección. Y en el mundo más perdido todavía, porque el mundo creía un montón de cosas extrañas y entre ellas la reencarnación. Porque con la reencarnación yo me salvo a mí mismo. Porque la verdad es que toda religión, toda forma en que el hombre ha querido acercarse al Dios que ha querido creer es a través de sus propios esfuerzos. No importa cuál religión usted analice en el tiempo que sea, todas se basan en que el hombre es quien debe acercarse a Dios y en el mérito del hombre por acercarse a Dios. Y la única fe que te dice que tú no puedes salvarte a ti mismo y que es Dios quien se acerca a ti para salvarte es el cristianismo. Entonces la gente siempre está pensando que la resurrección y todas estas cosas o una mejor vida se basa en la reencarnación, que es lo que yo puedo hacer cada vez para mejorarme y perfeccionarme, o sencillamente no lo hay, o uno entra al inframundo y entonces allí hay cualquier cantidad de información equivocada. Entonces, fue una revelación que Pablo dio a la iglesia de que habría una esperanza de resurrección para los creyentes en Cristo y que nosotros volveríamos a estar integrados en espíritu, alma y cuerpo como un cuerpo glorioso. No este cuerpo que se echa a perder, que se enferma, se pudre, no, un cuerpo glorioso. ¿Y cómo va a suceder eso? Ahí dice que a la final trompeta el Señor va a levantar a todos los que han muerto y los que no hemos muerto, si llega cuando yo todavía estoy por acá, de una vez voy a ser transformada y todos nos reuniremos con Cristo, todos con cuerpo glorioso. Ahora, ¿cuándo va a ser eso? Este misterio no está revelado. No lo busque porque la Biblia dice que nadie lo va a saber, que eso está secreto. Ahora usted puede decir, yo sí tengo una esperanza de resurrección, de un cambio, algunos van a estar muertos, otros van a ser simplemente transformados, no van a pasar por la muerte. Eso estoy segura que va a ser así, pero ¿cuándo? No sé, ni lo sabré. No hay respuesta para eso. La otra cosa, la salvación de los gentiles o paganos. Entonces dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Aquí viene. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Mire, costó romper este esquema en la mente de los judíos, ¿oyó? A Pedrito se le tuvo que presentar una visión para que él se decidiera ir a ver a un gentil para proclamarle el Evangelio. Y cuando el Evangelio empezó a predicarse entre los gentiles, los apóstoles dijeron, pero ¿qué es esto? No lo entendemos, ¿cómo es esto? Porque las promesas de Dios siempre han sido para Israel. ¿Cómo es que los gentiles van a entrar en toda esta bendición? Y eso es el misterio revelado. Ya lo decía la palabra, lo que pasa es que no está claro, porque cuando uno sabe que el gentil está incluido, después lo ve por todas partes anunciado en el Antiguo Testamento. Es increíble. Me recuerda que cuando yo me convertí a los 19 años, y por 19 años de mi vida jamás hablé como un cristiano. Jamás.
nunca me encontré con ninguno. Yo no sabía ni dónde estarían, no sé. Pero el día que yo me convertí, por todos lados aparecían. Dios mío, están por todos lados, son muchos. Entonces, algo así, después que uno se da cuenta de ciertas verdades, las ve claritas en el Antiguo Testamento. Pero para los judíos eso estaba más que pelado, no entendían, ni un conflicto. Y todavía no es. Porque fíjate tú que el movimiento de los judíos mesiánicos te quieren hacer entender que de alguna manera el gentil que está siendo salvado es porque tiene aunque sea un porcentaje genético de la gente de Israel. Porque hablan de las 10 tribus que se separaron y se mezclaron con los paganos y tal qué sé yo, y entonces ya no se sabe dónde están esas 10 tribus, pero que esas 10 tribus son los que ahora se están convirtiendo, mezclados y entremezclados con muchísimos gentiles, pero que la promesa era realmente para Israel, y el gentil que se convierte porque está en la promesa. Y eso no es verdad. La palabra dice que también para el gentil, a todos cuantos Dios llamare, porque somos hijos de Dios por la fe, no por ser descendientes de la carne de Abraham, sino descendientes espirituales de Abraham. Somos salvos por fe. Entonces eso fue un misterio también que costó mucho que la iglesia inicial, que era mayormente israelita, lo entendiera y aceptaran que nosotros también estábamos dentro de esta bendición, esta maravilla, y también que entendieran que no era ya por la ley, porque la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero una vez en Cristo ya no necesitamos a la ley, sino que la ley del Espíritu de vida se manifiesta en nosotros porque tenemos el Espíritu Santo. Dios mismo viviendo en nosotros, manifestando su vida de santidad. No hay condenación contra estas cosas, no hay ley que sobrepase la misma presencia de Dios y su santidad en nosotros para que nosotros vivamos como debemos vivir. Pero pregunto, hermano, ¿realmente usted ha nacido de nuevo? ¿Usted ha abrazado una fe que verdaderamente lo ha comprometido en una acción? Ok, para terminar, el gran revelador de misterios es el Espíritu Santo. Como les dije, Dios utiliza todo y nos apela en nuestro ser integral. Pero el gran revelador de misterios es el Espíritu Santo, y lo dice así esta palabra. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Hermano, mire, lea la palabra, pídale al Señor que le revele las cosas de Dios, porque el Espíritu Santo es el que se las va a revelar. Y también ore por el que está afuera, pidiéndole al Señor que le revele su palabra, porque para el hombre natural son locura. Están muertos espiritualmente, están ciegos y están sordos. Ese es el trabajo que debemos hacer para atraer a esas personas, y por eso también la palabra nos dice: ante todo el que te pida razón de la esperanza que hay en ti, dala con esa razón con reverencia y mansedumbre. Hay personas que hacen preguntas y no es por fastidiar, es porque necesitan intelectualmente también entender. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, conocer bien la palabra para poderla transmitir, para poder dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Amén. Y orar, porque la obra es del Espíritu de Dios. El martillazo lo va a dar el Señor, ¿ok? Y las estrategias, pues el Señor nos las pone también allí para que las usemos. Amén.
finalizar, recordamos que cada martes a las 6, por ahora nos estamos reuniendo acá, en el salón pequeño que está allí, que lleva por nombre Daisy Gaskin, para nuestro tiempo de oración. Así que les invitamos martes de 6 a 8 de la noche aproximadamente. Dice la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, en su penúltimo versículo, que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Que Dios los bendiga. Estamos despedidos. Que tengan buena semana. Nos vemos en el parque el domingo. Las muchachas de Protemplo, en la mesita. Ya el pastor lo acaba de anunciar. Magali, tus dos paternos, se nos pides a Noel. Él dijo, No, porque sí.